¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes, y que bueno, sí, tendremos que tratar de sacarle agua a las piedras, así como Javier Aguirre trata de sacarle agua a las piedras, y a veces se ve que tampoco él es muy especialista ni en mantos acuíferos ni en geología, porque le puede sacar muy poca agua a estas piedras. Después de la goliza, sí es cierto, errores arbitrales, pero también hubo muchos errores de funcionamiento del equipo mexicano ante una Suiza que lo habíamos dicho, ese equipo de medio pelo allá en Europa, y vino y le dio su zarandeada, por lo menos en el marcador, al equipo mexicano. Ahora va con Turquía, que también, bueno, sigue exhibiendo todas sus miserias el equipo de Pochettino y termina perdiendo ante el equipo de Turquía. Así que, bueno, Elizabeth Patiño, habrá gente que trata de ser indulgente con la selección de Javier Aguirre. Es que no tuvo tiempo de preparación, es que hubo muchos ensayos, es que hubo cambios en la línea. O sea, es un escenario como para tratar de hacer un paliativo para una situación muy puntual. México está a un año de arrancar la Copa del Mundo y volvemos a ver una selección sin pies ni cabeza. Es cierto, ha pasado mucho tiempo desde la final de la Nations League, con todo lo que se quiera ponderar la forma en la que México ganó entonces, pero la realidad es que cuando de repente ves tantas falencias, tantos problemas en la selección mexicana, pues no puedes más que entender que no le queda de otra, Javier Aguirre, no hay para más. O sea, no hay para más. Y cuando tú ves que en la defensa central se cometen semejantes errores, cuando tú ves que en el problema de recuperación de la pelota México está muy tierno y a veces indolente, pues sí hay muchos problemas, ¿no? No hay tanta no sorprende, Rafa. Buen lunes a toda la gente que ya nos está escuchando. Creo que, y no es indulgencia o no es querer como de, bueno, no pasa nada, la que sí era un partido amistoso. Eh, yo creo que lo que más se tendría tal vez que cuestionar o analizar es la forma en cómo se están preparando este tipo de partidos, ¿no? Va a ser o eran en el papel o son, porque todavía falta el partido contra Turquía, más difíciles estos dos partidos que lo primero que te vas a encontrar en la Copa Oro. Eso es muy probable. Entonces, al menos yo imaginaba que ibas a tener a lo mejor posible, que esto no fue lo mejor posible, ¿no? Por ejemplo, futbolistas como Lara, ¿Hay no es más? matarlo porque puedes tener un mal partido, te puedes equivocar, ni matar a César Montes, ni matar al Tala Rangel, pero por supuesto que tienes probablemente mejores opciones o futbolistas que te han demostrado ser más regulares. Eso por un lado. Por otro, Rafa, también hay futbolistas como en los que acaban de ser campeones o en la parte final del torneo que tuvieron más actividad, que llegan de unos días de descanso. Entonces, sí veo muy disparejo cómo llegan unos, cómo llegan otros, el equipo que decides mandar, sobre todo con ciertas posiciones desconocidas o que no estamos habituados a verlos. No tenías el 11 más competitivo en este partido contra Suiza y te terminan ganando. Y después, que creo que debe ser lo más preocupante o lo que más le ocupa a Javier Aguirre, igual te iban a ganar con el mejor cuadro que tenías, eso no lo sabíamos, pero que te comiencen a ganar o que estén arriba en el resultado durante el partido y que no veas una reacción, no solamente futbolística, sino anímica del equipo, algo que es implícito en los equipos de Javier Aguirre, debe ser lo que más le preocupa. Tampoco es para cortarse las venas y pensar que, es que por este partido México ya va a ser el peor, o si ganaba, o si gana el de Turquía, o si lo vuelve a perder, va a ser la peor actuación en una Copa del Mundo. No, creo que tampoco es para irnos a ese extremo, pero sí hay mucho que hacer de trabajo en la selección mexicana y te das cuenta que hay futbolistas que si Javier quiere tener un plan B, un plan C tal vez, dos o tres futbolistas por posición, pues sí va a tener que ir No depurando, ¿no? Hay unos que no engañes, pueden estar ahí. no engañes. O sea, México no puede Sí, sí, tener exacto. un plan C. ¿De dónde Rafa, inventas un hay plan que tener C? ¿De dónde alternativas. inventas una selección C? Como dice la Volpe, no engañes a No la estoy gente. engañando, pero No, hoy es que Javier la verdad, necesita más opciones de las que habitualmente vemos. pero a ver, ¿de dónde las vas a sacar, Se dio Elizabeth cuenta que Patiño? O estos no sea, sé son. sensata.
No hay opción C. O sea, México tiene una selección A que está muy clara, muy definida, que es cierto, no la vimos tal vez con las mejores posibilidades de hombres ante Suiza, pero que también vamos a ver si están en condiciones ante Turquía. Y la Copa Oro, si la gana, a final de cuentas está cumpliendo con una obligación en la zona. ¿Por qué? Bueno, el hecho de que con Tata Martino se haya vivido un escenario dantesco en los últimos 2 años de su gestión, no significa que así deberían de continuar las cosas, porque supuestamente se han hecho algunos esfuerzos muy aislados, muy internos de selección nacional para mejorarlos, porque el fútbol mexicano en general sigue en una situación de decadencia realmente lamentable. Pero pensar que no hay opciones C para Javier Aguirre. O sea, si la opción C es Emilio Lara, pues ahí está tu realidad. Entonces, eventualmente a Javier Aguirre, insisto, le queda un año para la Copa del Mundo. El problema no es si Javier Aguirre está preparado para manejar ese año de cara a la Copa del Mundo. El problema es si los jugadores estarán en condiciones y con el tiempo suficiente para poder utilizarlos de aquí a la Copa del Mundo. Se viene este partido con Turquía, ya el de Suiza, insisto, o sea, les habíamos hablado, había quedado en el último lugar del grupo A4 de la Nations League, o sea, un equipo totalmente fulminado. Turquía quedó en el segundo lugar del grupo 4B, o sea, tampoco es nada como para preocupar. Y eventualmente también entendamos algo, no son los mejores seleccionados ni de Suiza ni de Turquía. No viajaron con lo mejor que tenían. Entonces también eso, pongámoslo del otro lado de la balanza. No era tampoco la selección A de Suiza ni va a ser la selección A de Turquía. Porque además, como ya pasó en la anterior fecha FIFA, le faltan el respeto a México poniendo lo mejor ante Estados Unidos y las menudencias ante el equipo mexicano. Así lo han menospreciado y recordemos los partidos anteriores. Entonces, sí se vuelve muy complicado para Javier Aguirre, pero pues, yo creo que él también debe sentirse y hacerse responsable de lo que está pasando con el equipo mexicano y también, obviamente, de lo que no está pasando con el equipo mexicano. Es decir, liberar a César Montes de responsabilidad. Pues se volvió a ver el mismo, cuando quiere jugar a lo Beckenbauer y cuando quiere ser el hombre que te resuelva todo, pues simplemente queda claro que la estafeta es enorme para César Montes. El problema es que no hay para más. Y si no hay para más en la opción A, me vienes a decir tú que la opción C, no, Bueno, bueno, Eli Rafa, es que en Patiño, o algunas sea, eh, posiciones hay opción C. ¿qué Por tomaste ejemplo, hoy? Lira. Ya mencionamos, Lira no tendría que ser de selección, pero tienes ahí a Reyes, tienes a Huescas, tienes a Jorge Sánchez, que las tres opciones son mejores que Lira. Ya ahí decidirá Javier Aguirre quiénes. No ¿Tú está crees que Celsa Lira Montes, no es de estará Johan selección? Vázquez o a lo mejor recuperas a Ramón Juárez. Tienes razón, falta un año, es muchísimo tiempo. O sea, el tratar de armar un equipo o el tener el más competitivo posible de aquí a un año, A ver, Eli, a ver, falta un Eli, montón, pero en la a ver, mayoría de Eli. las eh, posiciones eh, tienes tres eh, opciones, ¿o no? eh, a ver, no hables de opciones, Eli. A ver, opciones son cuando hay eventualmente un jugador que es top y que ese es inamovible, un jugador que en cualquier descuido puede pasar a ocupar el lugar del top, y un tercero que de repente es un jugador confiable, útil y que te puede cambiar una historia en un partido. Pero ¿tú crees que México tiene opciones? No, por favor, o sea, no engañemos, de verdad, no hay que engañar a la gente haciéndole creer eso. Ahora, la otra, tú dices, es todo un año. No, Eli. Cuando yo digo estamos solo a un año del Mundial, es porque si tú contabilizas los días en los que va a poder tener Javier Aguirre a este grupo, pues son muy limitados. O sea, más allá de la generosidad de estos directivos mexicanos de decirle, ok, vamos a jugar la liguilla del primer torneo de 2026.
sin seleccionados nacionales. A final de cuentas, y esto ya lo hemos platicado cantidad de veces, la situación de amnesia futbolística con la que llega el jugador mexicano a cada concentración, y esto es irrebatible, es irrefutable, te obliga a que comiences de cero. Y esto que no sea, vamos, con el Tata Martino lo podías platicar, pero fuera de micrófonos. Te decía que sí, y esto lo platicas con Osorio y te decía que sí, que lamentablemente parecía que nunca habían trabajado nada juntos. Y seguramente lo está viendo Javier Aguirre. Llegan y haz de cuenta que nunca estuvieron en selección nacional y que no tienen ni maldita idea de lo que habían trabajado juntos. Es el problema de un Alzheimer funcional que sufre el jugador mexicano siempre que llega a selecciones. Y lo entiendo. Si tiene problemas para poder entender y memorizar lo que tiene que hacer tácticamente en su equipo, pues imagínate si se gasta las neuronas competitivas en eso, pues cuando llega vaciado a la selección mexicana. Por eso, no es un año, son unos pocos días en un lapso de un año. O sea, no es que estemos diciendo va a tener un año consistente. Ahora, espero que esto sirva para que eventualmente Javier busque nuevos métodos para que el jugador esté vigente. O sea, es increíble de verdad que esta amnesia futbolística se presente tan clara. Tú ves, la selección de Suiza sabe muy bien a lo que juega, pero muy bien a lo que juega, echaditos para atrás, tranquilitos, esperando con paciencia, tratando de manejar lo mejor posible las transiciones, y se tragó a la selección mexicana, que, insisto, no tienes ninguna maldita obligación de sentirte protagonista, porque en la Copa del Mundo, si sales de protagonista, te va a volver a cargar el payaso como ha sido cíclicamente histórico. Sí, Suiza la tenía clara, ¿no? Bueno, además que tienes un futbolista como Embolo, que sabes que una pelota larga te la va a poder resolver, como lo hizo, ¿no? Pero a eso Sí, juega siempre, a eso pero juega también tiene buen todo. trato de pelota, Rafa. O sea, son jugadores No, de buen. no, 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 espérame. A lo que yo voy es que tú sacas a 3 o 4 o 5 jugadores de ahí y los que llegan ya saben a lo que van a jugar, porque no hay complejidades tácticas, porque no necesitan de ellas. Ven los partidos que juegas en Eurocopa, las selecciones no tienen tiempo para ensayar. Las únicas que se preocupan son España y Francia. El resto, Inglaterra, cuando lo intentó, así le anduvo yendo. No, ellos juegan a lo básico que es el principio de no perder y a ver qué nos cae, ¿eh? A ver qué nos cae. Hay sus debidas excepciones. Por ejemplo, en la final de la Nations League vivimos a otro nivel, Rafa, pero estamos en un nivel Ah, terrenal. bueno. Tiene mucho trabajo Javier Aguirre. No, Si se va a pues. quedar con ese 4-4-2, está bien. Y no sé si terrenal. Nos vamos a ir al Yo inframundo, no. diré exactamente al inframundo. O sea, ahí es donde está esta selección mexicana. Dices que Lira no tiene nivel. O sea, me estás diciendo que Lira solo tiene nivel para la Yo no Liga te digo, MX y que no te va a dar. sí, porque el Arcamón lo... ¿Te dije Lira? Sí, me No, te dijiste dije Lira, dije Lara. yo, ¿Lira? No, Ah, dijiste entonces, Lira corrijo, me y lo dijiste equivoqué, como me 3 referí a veces. Lara y te di tres Sí, yo dije, opciones, ¿de qué está que son hablando? mejores los tres que Lara sin ningún tipo de problema. Pero vemos, por ejemplo, Ah, a no, Lira, de vemos a calle. Charlie. Piojo fue más o menos lo que hemos visto con Chivas durante el torneo, pero ves a estos dos jugadores y dices, vienen de un muy buen torneo con Cruz Azul, de trabajar muy bien, los ves en el equipo y pues, no fluye como seguramente pensó Javier Aguirre que podía fluir el fútbol, ¿no? Ya, bueno, ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque no es lo mismo tener a la bola de torpes que te rodean, que en lugar de tener a Farabelli, que en lugar de tener a Rotondi, que en lugar de tener a Rivero, y que si tienes que ceder la pelota hacia atrás, se la vas a entregar un par de buenos defensas y no va a estar Montes ahí para enredarse con las patas y volver a caerse. No, Eli, pues también hay que entender las dimensiones de lo que de dónde se está jugando. O sea, lamentablemente el jugador mexicano, y eso lo quería explicar hace rato con lo de la amnesia, el jugador mexicano termina siendo un esclavo táctico y emocional del equipo en el que juega. Y a veces no se puede sacudir eso. pues ahí para eso está que sí, es cierto, un año, ¿a qué me refería con un año? Entiendo la posibilidad que hoy tienes la Copa Oro, los partidos amistosos en la siguiente fecha FIFA, que son Japón y Corea, y después ya no vas a tener mucho más. Veremos qué otros par de partidos habrá en la planeación y ya te concentrarás para la Copa del Mundo.
es poco tiempo, 2026 el hay, tiempo que tienen todas 2026 las hay cinco selecciones, ¿no? partidos. Eso, En 2026 hay 5 partidos antes del Mundial. Esos están ya ok, palabrados. pero a ver, Rafa, pues Javier Aguirre en No, esos no espacios, alcanza. No, no a alcanzan. qué te debes atener? Más allá de que tengas una idea y lo puedas trabajar, que tampoco creo que Javier se meta en situaciones tan tácticas y modificar demasiadas cosas. A que tus jugadores estén en un buen momento en sus equipos. A eso me refería con que falta mucho tiempo. No sabemos cómo no van a estar. Por ejemplo, César Montes. ¿Tú has visto algún partido de César Montes? No, pero yo lo veo en la selección y digo, pues, mira, y el problema es que no hay más. Entonces, O sea, bueno, me ¿por imagino quién que vas a Javier ir? Aguirre sí ¿Por el tendrá gente que le Chiquete? hace esa ¿Por quién chamba o vas él a los ir? verá, pero ¿Por no el, sabemos por el realmente cuál Tiva es el nivel de Sepúlveda? César Montes, porque a César Montes se le convoca porque pues son las alternativas que tienes, pero no sabemos cómo Porque está no su hay club. más. De jugadores como Lara sí sabemos que con Necaxa hizo un buen torneo, pero no para ir a selección. ¿Mateo Chávez te disgustó? No, 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 a ver, es que, pero si te vas a ir por las golondrinas que no te garantizan un verano, pues no vamos a ningún lado. O sea, Mateo Chávez sí marcó diferencia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el muchachito afortunadamente ha sabido asimilar, me imagino que algo tiene que ver el entorno familiar, ha sabido asimilar hasta el viaje, el regreso, bla, bla, bla. Me imagino que Huescas debe de ser el titular cuando eventualmente quede liberado de tantas situaciones extracancha, pero insisto, no hay ninguna garantía en este momento, ni para Javier Aguirre, y ojo, ni de parte de Javier Aguirre. ¿A qué te refieres a de parte? A que él no te puede garantizar nada con lo que tiene. O sea, ¿qué te va a garantizar? Simplemente que en la Copa del Mundo espero que él ya no se equivoque, ya ha metido la pata en 2 ocasiones, no vaya a querer salir a sentirse protagonista porque estoy en el Estadio Azteca y porque 110,000 personas o las que quepan ahora me van a estar. No, 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 tranquilo, tranquilo. México tiene que entender que no puede asumir papel protagónico en un partido de Copa del Mundo porque no le alcanza. Claro, si te toca con San Kitts, San Neves, ok, venga, pues échale las ganitas. O sea, pero también entendamos la dimensión de los adversarios que le van a esperar entonces. ¿Y qué tiene de útil el partido con Suiza? Que afortunadamente puso en evidencia todas estas carencias. ¿Qué tendrá? Ojo con algo, si alguien piensa que Suiza y Turquía están cortados con la misma tijera, se nota que no ha visto ni un maldito partido de Nations League en Europa. No sé si en México se transmitan todos. Acá, afortunadamente, en Estados Unidos los puedes ver todos. Y si alguien piensa, bueno, pueden ir a los archivos, ahí está, incluso en la UEFA. Si gente piensa que Suiza y Turquía, no, pero para nada, ¿eh? Para nada. Y Turquía, ojo, Turquía, mira, Sí, ojo. son más físicos. Sí, bueno, al menos yo los veo y los pasan todos en Sky Sports. No sé si haya otra posibilidad de verlo en México. Me imagino que sí. Pero no mucha gente tiene la posibilidad de pagar para poder verlo, Rafa. Eso es cierto, ¿no? Entonces a lo mejor dicen, bueno, Suiza, Turquía. No, ni tiene la obligación, No, ni tiene la obligación ni la necesidad. Digo, nosotros lo hacemos porque algún día tendrías que ponerte a hablar del tema. Pero una cosa es que los veamos. Si ahorita, por ejemplo, le tiro una pregunta de mala leche a Eli, a ver, Eli, si has visto tantos partidos de Turquía, dame la alineación. Pues es un golpe bajo. Yo hay que no me a la ver, te iba sé. a ¿Qué nos preguntar, vamos a andar sabiendo? ¿a poco te la sabes tú? Si Sí, la no, dices tú, claro. Pues no, es obvio. Pues es obvio que no, pero te digo, pero bueno, son situaciones que disfrutas, pues. Pero bueno, algo más, o sea, digo, no queremos despedazar a la selección mexicana. Se trata de ponerla en el nicho de su realidad y que ahí usted, si lleva el maciosare ahí prendido en el pecho y no, es que esta vez México sí, y porque somos locales y porque. No, no, tranquilito, quédese pues usted ahí en esa ceremonia de autoengaño. Y si por otro lado usted quiere abrir un poquito más los ojos, bueno, pues entonces observe los detalles que le decimos. Pero bueno, lo que tú me planteas es muy cierto. El arranque de la Copa Oro, pues, piece of cake, como dicen, ¿no? será mucho más sencilla. Pues de los turcos, así de primera, solamente me acuerdo de Arda Güler. ¿Viste el partido de Estados Unidos? Sí, 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 pues había Yo, que verlos. O sea, ahí los no lo Estados vi. Unidos. ¿Va a ser más difícil que Suiza?
Yo creo que sí, sobre todo porque bueno, depende, está planteado que le preguntaron si iba a hacer cambios respecto a México y dijo que sí. Entonces, insisto, recuérdalo, él y fechas FIFA anteriores cuando comparten rivales México y Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que Estados Unidos le echan todo. ¿Por qué? Porque ante el mundo Estados Unidos es el dueño del mundial. Si le tiró limosnas, miserias a México y a Canadá para que lo apoyaran en la organización, y eso es entre comillas, pues, pero todo el mundo sabe que Estados Unidos es más favorito, a pesar de Pochettino, que México en la Copa del Mundo, y que además es el anfitrión real. O sea, les despierta más, les va a doler a ustedes los mexicanos, pero hoy al adversario europeo le despierta más enfrentar a Estados Unidos que a México y también al sudamericano, ¿eh? Mm, No lo sé, ¿eh? Sí, sí, no, no, no recule, no, no cascabelie, No sé. no quiere andar de queda No bien. es que da bien, pero la, la actualidad de Estados Unidos tampoco promete demasiado, ¿eh, Rafa? No, no, por eso. ¿Y la de México? Mm, No Ah, está por tan favor, distinta. Eli, por favor. O No sea, está de tan de distinta. verdad, yo soy Australia. Yo soy Australia yo soy Australia y te dicen, vas a jugar con México y con Estados Unidos. Dices, no, espérate, ¿quién está de técnico aquí? Javier Aguirre. ¿Qué ganó en Europa? Nada. Pochettino, bueno, por lo menos pisó una final de una Champions. Déjame, preocupo más por Estados Unidos porque ahí va a ser el Mundial, porque posiblemente termine. O sea, sí, y lo entiendo y es lógico. Digo, además, Estados Unidos y Costa Rica son países de CONCACAF que ya llegaron a escenarios a los que México no ha llegado y no sabemos si llegará. Y bueno, pero en fin, vamos a ver, ¿no? Y por otro lado, el Piojo goleó 8-0, Sí. ¿no? 8-0, sí, 8-0. Sí, sí, ya sé, ya. ¿A quién? Pues ya ni me acuerdo. Pero pues sí, pero goleó pues, o sea, a final de cuentas, eso deja un poquito más tranquilo su proceso. Se le viene la prueba importante que va a ser precisamente contra México en la Copa Oro, ¿no? Pero, en fin, Contra las Bahamas, algunos, goleó. imagínate, es un lugar paradisíaco, precioso, eh, el Triángulo de las Bermudas y todo lo que tú te quieras imaginar ahí. Pero hay un detalle. De repente los chivermanos, ya los conoces, o sea, tienen tan poquitas alegrías, tienen tan poquitos momentos de felicidad que el tal Arrangel hace dos o tres atajadas. Ahí está nuestro portero para la Copa del Mundo. Abre los ojos, Javier Aguirre. Y luego, pues el tal Arrangel volvió. Creo que nunca de las últimas Copas del Mundo, y mira que tenemos que irnos muy atrás, ¿eh? Nunca ha estado tan desprotegida la portería para un mundial como el día de hoy. Porque ¿a dónde te quieres ir? 1970 estaba Nacho Calderón. 1986 te sobraba. Tenías ahí a Pablo Larios y tenías a Olaf Heredia. 1990, pues México no fue gracias a los cachirules de la Federación Mexicana de Fútbol. 1994 ya estaba Jorge Campos y después apareció Osvaldo Sánchez, después estaba el Conejo y después ya estaba Guillermo Ochoa, pero tenía a Jesús Corona en la banca y estaba Ochoa en un tiempo o sea, había porteros. Tú volteabas a la portería y dices, ahí estoy tranquilo. Hoy me parece más desahuciada que nunca, ¿eh? ¿Con quién arrancarías tú el mundial? Si se jugara mañana, ¿con quién arrancabas el mundial? Yo con Ochoa. Con Memo Ochoa. Si se jugara mañana, No arrancaría con Memo contestes si Ochoa. no ¿Tú también? quieres. Pues te estoy diciendo, yo con Memo Ochoa, por Hmm. supuesto, pero por Es que, supuesto. a Pero ver, en fin, Rafa, tampoco matemos el Tala sabemos el nivel del Tala Rangel, o sea, lo hemos visto. Es un arquero nerviosón, que es bueno con nerviosón. los pies, pero es que habitualmente no tendría que ser esa su principal virtud, ¿no? En reacción, Y sale pues bien, obviamente es mejor Malagón. Memo Ochoa es un tipo pues ya con pero, experiencia que en Copas del Mundo creo que no hay absolutamente nada que cuestionarle. pero Malagón lo viste contra Toluca. Sí, el tema de Sí, salir le bueno, pues, cuesta. Lo mismo con Ochoa, ¿no? y antes de Toluca con selección nacional y con el mismo América. O sea, por eso te digo, nunca estuvo tan desprotegida la selección, la portería de la selección mexicana como hoy.
Hoy no voy a decir que la portería de la selección mexicana está en manos de mancos, de tuncos. No, yo jamás diría eso, pero creo que sí tiene, creo que es la prioridad de Javier Aguirre. Pero el problema es, pues, ¿con quién, pues? O sea, volteas y quién anda por ahí, pues está Cota. Híjole, pero Cota tiene ya todos los años del mundo, creo que es de la edad de Memo Ochoa. No, estoy exagerando, pero sí, No, Rafa Cota no es tan grande, por- Cota de tener no, ya sé, tiene 37 treinta y años, cinco treinta y años, ocho 36, máximo. una cosa así, sí. Bueno, pero ¿cuántos tiene Ochoa? Ahí va, en fin, igual. Uno, Ah, mira, probablemente si empezara muy pronto, igual y Javier Aguirre termina sorprendiendo. Y lo mismo cuando no pensábamos que iba a estar el conejo y terminó parando el el conejo, ahora a conejo, lo mejor ese va a ser Memo Ochoa, ¿no? Y terminas poniéndolo, porque es un tipo que ya tiene la experiencia, que no le van a temblar las piernas, que en Copas del Mundo ha hecho muy bien las cosas. Tenerlo por las dudas, por eso lo regresó, ¿no? Mucha gente se cuestiona, ¿por qué está Memo Ochoa de vuelta en la selección? Pues algo no le termina bueno, de convencer a Javier Aguirre y tienes que tener, ¿ves como si hay plan C? no, Eli, ¿Ves como si hay a plan ver, C? Tiene que haber tres ok, opciones por si las a dudas. ver, te voy a matar, pero fácilmente. Entonces, ¿quién es el portero top de la selección mexicana? Ah, ¿verdad? Memo No Ochoa. hay un portero top. O sea, esa es la verdad. Lo que más le convendría a Javier Aguirre, ¿sabes qué sería? Que Guillermo Ochoa llegara a jugar a la MLS. Creo que no hay tantos, bueno, sí, pues, ok, en la Liga Premier, pero pues no, ya sabemos que ahí no va a llegar nunca. Pero en la MLS hay tanto juego aéreo que a lo mejor una de esas se aprende Guillermo Ochoa a salir, ¿no? Pero bueno, en fin. eh, ¿Qué otro tema? Pues bueno, sí. Aparece a Mauri Vergara, no sé si lo escuchaste tú. Aparece a Mauri Vergara después de que el tapatío se corona sobre la Universidad de Guadalajara y ya sabes, fiesta y todo aquello, lo que tú me digas, ¿no? Y dice, es que a Chivas siempre lo ha fortalecido su cantera. Es que la cantera de Chivas en este momento hace fuerte al equipo. Es que Chivas tiene garantizado su futuro porque los vamos a proteger para que sean campeones. Oye, Mauri, ¿ya firmaste a Hugo Camberos o lo tienes todavía bajo extorsión? De que no me firmas, no juegas. Cuéntame, Mauri, o sea, los vas a proteger para que te hagan a tu equipo campeón y tienes a Hugo Camberos de esa forma tan marginado. ¿Cómo se fue Mateo Chávez de Chivas? Que les cuenten la verdad, que no les digan la historia romántica. Entonces, y lo que pasa es que yo no sé si para cubrir un partido de segundo nivel, como esa final de Tapatío contra UDG, mandas también a reporteros de segundo nivel, porque fue lastimosa la forma en la que le estaban sirviendo en bandeja las preguntas, ¿no? Cuando había situaciones más claras que establecer, las Chivas de hoy, las Chivas que no tienen nada, las Chivas y la situación de Javier Hernández. Pero no, Amaury Vergara lo ve todo maravilloso. Y recordemos, las veces que Chivas ha sido campeón recientemente y casi históricamente, no ha sido con una columna vertebral de casa. Ojo con eso, ¿eh? ¿De dónde eran los jugadores que fueron medianamente más importantes con Matías Almeida? Pues ninguno era de casa. ¿O cuántos eran realmente de casa? En otras épocas era casi lo mismo. O sea, y te puedo decir, para los que piensen del campeonísimo, que yo respeto muchísimo esa época, el Tubo Gómez no salió de Chivas, el Tigre Sepúlveda no salió de Chivas, y así te puedes ir con la lista. ¿Que estaban enamorados de Chivas? Ni lo dudo. Ningún jugador de Chivas hoy tiene la pasión por el Guadalajara como la tenían aquellos monstruos del campeonísimo. Mm, Pues no, o sea, tal vez históricamente no te funcionaba o no es algo con lo que consiguieras resultados, que ya cada vez pasan más años en que Chivas le cuesta conseguir buenos resultados, pero sí te tienes que aferrar mucho a eso, Rafa. Sí vi la conferencia, creo que al menos la prensa que estaba entendió que había que hablar más del tapatío, de la gente joven que O a del lo mejor primer los equipo. condicionaron. Y está bien, a Mauri todo lo ve de color de rosa y su positivismo a mí me Color sorprendió. Pensé que iba a chocongos. salir
como con otra postura, un poco más seria, un poco más hablar del proyecto, de lo que se viene, y no, lo vi sonriente, feliz, contento de lo que consiguió el Tapatío. Ahora pues tendrán que encaminarlo. Yo no veo mal que tengas un proyecto y que tengas una base de jugadores. A eso tiene que irse Chivas, porque prometieron, ¿cuántos refuerzos prometieron? ¿Y lo de Camberos? ¿5? ¿Prometieron ¿Cuántos qué? refuerzos prometió Chivas para este torneo? Ah, pues fueron rumores, ¿no? No, es que yo No, no sí me salió fío Mier a mucho decir que estaban de los buscando 3 o 4 jugadores. Ah, sí. Pues son rumores, porque Mier, ¿quién es? O sea, un pegoste que pusieron ahí de Al parapeto. menos es el que sale y habla en las conferencias. Pero si buscas 3, 4 jugadores, Pues, ya comenzó la pretemporada y hasta el momento solo es Álvarez, pues vas despacio, ¿no? Muy despacio. sí, y bueno, también quiero, sí, hay que romper una lanza por los reporteros, porque para los que no lo sepan, en Guadalajara hay un sistema casi casi de represión a los medios. Y lo digo porque pues, muchos de los reporteros lo han manifestado. Ellos deben entregar la pregunta, y si la pregunta no es aprobada, no les ceden la palabra. Y si le ceden la palabra y no hacen la pregunta que prometieron, sino otra, los vetan, no vuelven a preguntar. O sea, así se maneja, lamentablemente, y ahí sí, Edgar Martínez, con todo lo que te reconozco en tu capacidad como planeador y proyectador, pero es herencia tuya. Tú enseñaste al cuerpo de medios de Chivas a bloquear a los medios. Y seguramente les dijeron, solo pregunten del tapatío, no pregunten nada de Chivas. Ok, y ya saben, pero aquí es el problema, no es solo del reportero, sino de los medios si no respaldan al reportero. Ah, te bloqueó Chivas, lo bloqueamos. Ya te platiqué la anécdota. Estábamos en el periódico público en Guadalajara, mandaba yo a los reporteros, el Tuca un día decide vetarnos por un pie de foto que no le gustó, y dije, ¿sabes qué? Entonces, no, que el Tuca se entere que no nos va a vetar a nosotros vamos a vetar al Tuca. Y a partir de entonces, Hugo Hernández, el entrenador, así lo identificábamos, el entrenador, era el que entrevistábamos. A final de cuentas, el Tuca, a través de Ney Blanco de Oliveira, en paz descanse, fue quien se acercó con nosotros y dijo, les invito a comer para limar asperezas. Fuimos a comer al restaurante El Che, pagamos con la tarjeta de la empresa y santo remedio, o sea, se reanudó una buena relación con el Tuca, pero un medio no puede permitir que le veten a los reporteros. El medio tiene que vetar a los imbéciles que no entienden cómo se debe de manejar un medio de comunicación. Y aparte, a ver, no solamente pasó en Chivas, Rafa, yo creo que ya muchos medios tomaron esa moda, ¿no? De, a ver si tu pregunta me No gusta, sé. si no me gusta, no te doy entrevistas, no se puede hablar. Por ejemplo, o sea, no tanto de que estén vetados, pero, y a lo mejor dices, bueno, no es tan trascendente o a nadie le importa mucho lo que pasa en Pachuca, pero es súper difícil enterarte o tener acceso o que poder realizar entrevistas o tener más posibilidad en algunas conferencias y lo tienen muy, pero muy cerrado. Y así seguramente será en muchos clubes, ¿no? Sí, posiblemente muchos actúan de esa manera, ¿no? Y a veces llegan a presionar tanto a los reporteros que cometen la bajeza, la falta de dignidad, la estupidez de hasta darle retweet a los boletines del club que cubren, nomás por andar de queda bien. Pero bueno, en fin, es otra historia. Espero que todas estas historias que nos cuenta Mauri Vergara de que ahora sí, pero también le falta conocimiento de la historia, insisto. O sea, cuando Chivas ha sido campeón, ha tenido 5 o 6 refuerzos, porque el Bofo no es de Chivas, ¿eh? Para los que anden ahí confundiditos. Sergio Lugo no era de Chivas, para que los que anden por ahí confundiditos. Y ahí les puedo dar, con cada Chivas campeón, vayan y busquen los jugadores Omar clave en Bravo esa conquista. Omar Bravo, sí, bueno, pero, o sea, yo entiendo que de 11 tenía que 5 tienen buscar que alguno, hacerlo. dije uno No, que no, no, caiga. no. Pues, pues sí, o sea, y en la época del Chivas campeón del 86 estaba Fernando Quirarte, estaba Demetrio Madero, Sergio Lugo era
había llegado comprado, el pelón, estaba el pelón Gutiérrez por izquierda, si mal no recuerdo, pero ya de ahí para adelante, creo que todo, porque Néstor de la Torre era suplente, Yayo de la Torre sí era titular, el Concho Rodríguez era, lo habían comprado a León, y por ahí búscale, por ahí búscale. Wendy Mendizábal había llegado de Cruz Azul, Cisneros había llegado de Rayados. Ahí búsquele, búsquele y verán que eso de que esa mentira de Amaury de que es que las fuerzas básicas de Chivas han sido las determinantes, bájale muchacho, bájale, primero estudia el equipo que diriges y luego hablamos, muñeco, ¿eh? Pero bueno, en fin, puro despedazar gente hoy No, contigo, no, Eli, no, pues ¿qué tú traes? que llegaste muy, yo llegué con esta opción de, a ver, Javier Aguirre, ABC, ¿quién puede ser la alternativa? Entiendo que para la conferencia, pues solo tenían que preguntarle de Tapatío, y qué bueno que esté enterado de lo que pasa con Tapatío, te tienes que agarrar de lo único bueno que has tenido en la temporada, porque hubo varios fracasos, válido, habrá que trabajar con esos Y, chavos y ver y, cuántos minutos les da y, Milito y, en y- primer equipo. ¿Y qué otra? Es que, ¿qué más hay, y Rafa? Hacer ojo, un podcast de 1 hora no es sencillo a esta altura del torneo. no, y ojo con algo, los fracasos son totalmente atañibles a Javier Mier, el genio que muchos les compró con alguna comida, yo creo. Y esto del tapatío es la herencia de los españoles. Entonces, tampoco confundamos, porque no, es que el trabajo de Javier Mier, mira el tapatío. No, 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 no. Tranquilos, tranquilos y mejor No, y aparte, Rafa, el Tapatío ubíquense en la realidad. habitualmente está en esas instancias, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, porque es un grupo de chamacos que te pueden desarrollar una dinámica que muchos otros equipos no tienen, Y lo ¿no? has visto con Y bueno, del futbolistas otro, que de pronto le ves más minutos, como la Hormiga. Bueno, el mismo Hugo Camberos, que no sé qué esté pasando específicamente con él, pero ves a 4 o 5 chavos que dices, mira, bien, o sea, al mismo Mateo Chávez, lo vimos ayer, a ver que ver cómo le va en el AZ, pero creo que son chavitos que te pueden llegar a funcionar y si los tienes en un buen proyecto, los consolidas en primera división o tendrás esa posibilidad de sí. que se vayan a Europa. Está bien. Y también la incapacidad para manejar desde, supuestamente debe de tener dotes empresariales a Mauri para manejar OmniLife. Y bueno, ¿cómo se les escapó Chiquete? O sea, Chiquete se les fue por torpes. Chiquete se les fue por ignorantes, esa es la verdad. Que Chiquete, bueno, si el mismo Chiquete dijo, yo me ofrecí para firmar un contrato para que le quedara dinerito a Chivas, pero Chivas se portó gacho, pues bueno, pues que Dios te bendiga. Sí, entiéndanlo. O sea, el Guadalajara está en manos de bisoños. Y no hago referencia, por supuesto, a Daniel, el informante de TV Azteca, en paz descanse. No, estoy hablando de lo que es bisoño, un tipo novatón, un imberbe en términos de fútbol. Pues ¿te queda algo más para este podcast, Elizabeth Patiño? Porque yo ya no veo mucho en el horizonte, a menos que quieras hablar de Cristiano Ronaldo y su magnífica exhibición, más allá de si hubo falta o no hubo falta sobre Cucurella y la falta de responsabilidad y de civismo y de ética de, como les dicen algunos comunicadores en Monterrey, de Yamil Lamal. ¿Le dicen al revés? Ya ves que Es más difícil decirlo no, así. no, y lo más curioso es que el tipo que lo dice tiene como tres o cuatro a un lado y todos así dices, tú, no, bueno, pues con razón, el Monterrey tiene lo que merece, ¿no? Ayer Pero en jugó fin, Pachuca, Rafa, contra el Al-Ahly, empataron a un no, gol. no, bueno, Después se yo, fueron yo a hablando de la final de penales. la... Por cierto, a ver, por eso te digo que el reflejo de selección puede ser también de los jugadores que vienen. Entra Pereira, el jugador de Toluca, que va a reforzar a Pachuca en el Mundial Ah, de Clubes, y se equivoca y le hacen gol a Pachuca. Entonces, bueno, no vienen en ritmo. Es normal, se tomaron unos días de descanso, supongo que es lo mismo, llevándolo a nivel selección de lo que va a estar padeciendo Javier Aguirre en estos partidos y a lo mejor y se extiende hasta la Copa Oro, no en los primeros 2 partidos. Pero bueno, ahí está ajá, Pachuca, que sí lo vi Eli, distinto Eli. al equipo de Almada, menos intenso. No, pues obvio, obvio, pero pues, es que estamos hablando de polos opuestos entre el Jimmy Lozano y Guillermo Almada, ¿no? Pero
¿Has visto los partidos de la Conmebol, los partidos de la eliminatoria? Algunos jugadores con un ritmo, algunos de cansancio y algunos de descanso, similar a lo que vimos con la selección mexicana. ¿Les viste falta de intensidad? ¿Les viste despreocupación? ¿Les viste que se equivocaran de esa manera? No, es acá arriba, Eli, es acá arriba. Bueno, Mira, lo dijo, Colombia espérame, y hay una Brasil, frase, Rafa, sí ya pasan factura de cansancio, no, ¿eh? no, Bueno, inclusive yo creo que hasta ayer en el partido que vimos de la final, ya España, ya hay un cansancio importante a nivel selecciones. No vamos a comparar, tú dijiste, ¿no? Inframundo, terrenal no, no. y la élite del fútbol, Sí, sí, sí. pero sí a muchos ya les pasa el cansancio. Es que hay una frase, seguramente has leído sobre Renato Cesarini. Renato Cesarini fue un entrenador argentino que hizo maravillas en las fuerzas básicas, cimentó todas las fuerzas básicas de Argentina y también las de Pumas. De esos Pumas de donde salieron Hugo Sánchez, el Parejita, el Leonardo, todos los que usted me diga, de ahí salieron. Bueno, Renato Cesarini dice, te puedes equivocar con los pies, pero no con la cabeza. En México, ante Suiza, se equivocaron con la cabeza, se equivocaron con la cabeza y eso es más grave. Es lo que debe preocupar a Javier Aguirre, ¿no? Sí, 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 por supuesto, por Y supuesto. después de Pero, ahí del en fin, partido de Pachuca ya no hay más. ¿No se ha hecho oficial lo de, o ya se hizo oficial lo de Gago? no, yo no he visto, primero para que se haga oficial lo de Gago tiene que hacerse oficial lo del Ujú. Arcamón, ¿no? Y que yo no he visto que lo del Arcamón se haya hecho oficial. Apenas se hizo oficial lo de Vicente después de que el sábado en la mañana, el viernes en la mañana, perdón, decíamos que no teníamos información al respecto. Unas horas más tarde ya se hizo oficial la salida de Vicente Sánchez. Pero pues están perdiendo el tiempo, esa es la única realidad. Están perdiendo el tiempo un equipo que debe aspirar al título como es Cruz Azul y un equipo que, bueno, pues debe aspirar eventualmente a sacar jugadores, a ser capaz de vender jugadores como Paradela, Palavecino, pero yo no he visto nada, hasta el momento en que estamos sentados aquí, yo no he visto nada oficial de esos temas. Ni Almada. Qué feo que se quede Almada como el perro de las dos tortas, ¿eh? Y que termine yendo a dirigir a un equipo de segundón en Ecuador o en Chile o en Perú o en Bolivia por, por no saber manejar su temperamento. Ella Esa es la verdad. Pero bueno. estaban platicándome que a Monterrey fue a hacerse un tratamiento estético, de esos a una ¿Cómo? melena un poco más abundante que la tuya, que, bueno, que la que no tienes. Entonces, por eso andaba en Ajá. Monterrey, al parecer. Yo creo que sí, ¿no? Porque ya pasó mucho tiempo como para que no hubieran ya dicho No. algo en Tigres, algún interés. ¿O será que Guille- tanto se habrá Guillermo arrepentido de Torres? Almada. Guillermo Almada. Tiene No, poquito. no, de ver. Sí, sí, pero digo, No, exacto. No, bueno, si me es que dijeras de Michelis, te la compro. no, no, y por ejemplo, entiendo a Javier Aguirre ya estaba prácticamente en despoblado y como él lo dice, fueron 3,500 inserciones, tardó como 10 horas todo el proceso y dice que duele lo que dice el Chicharito que hay que imaginarse, que duele un montón. Pero pues sí, Javier sí ya estaba despoblado, pero yo no me imaginaba a Guillermo Almada con esas ligerezas o banalidades de ir a ponerte injerto, pues, Pues a bueno, ver, no sé, después cada quien, ¿no? de tanto tiempo de trabajo, de enojos, sales a lo mejor medio molesto, eres explosivo, pues te tienes que hacer un arreglito para seguirte viendo bien. Y él como se enoja hasta porque respiren, pues yo creo que se ha de haber salido ya cansado, maltratado, vas y te haces una reparación intensa, no está mal, Rafa. Pero lo que pasa es que a veces la vanidad, pues no tiene límites, ¿no? A ver, acuérdate que la esposa de la Volpe, en una entrevista con Proceso, dice que la Volpe le hicieron Botox en el abdomen, pero que nada más le hicieron la mitad, porque la otra mitad no le pudieron terminar el trabajo de Botox porque se enojó y se fue de la clínica y ya no quiso volver. Pues Botox son en el abdomen. situaciones, sí, yo no sé para qué. Bueno, Cristiano Ronaldo se inyectó Botox en alguna parte del cuerpo, tampoco uno se imagina para qué. Pues de repente ves así la vanidad, ¿no? Ya Cada se está quien, volviendo pero bueno. loca
Mi televisión, Rafa. ¿Por qué? ¿Por qué? Se ¿Por fue. qué? Bueno, ok, bueno, pues ni modo, pues, eh, eh, fíjate, ya que estás en un plan de vanidad, es que tal vez sienta que el negro era mejor marco para tu presencia el día Ah, de como hoy, mi alma, pero ¿no? ni yo me la creo esa mentira. Bueno, creo que ya estamos Sí, ya desvariando, ¿no? Yo creo vámonos. que no tiene Mejor caso que recomendación alarguemos musical. el podcast y no da para más. Pues, yo no traigo, ¿eh? Que yo no traigo. No, yo sí tuve más fiestas que diciembre el fin de semana, así que traigo una de José, además José José, ¿no? Te imaginas así como Ah, destapando alguna caray. bebida refrescante. No sé si has escuchado la canción de José José que se llama Él. No, Para que veas la joya que les estoy trayendo a toda la gente que nos escucha, vayan él. a escucharla. O sea, está muy buena la rola, va a darse de la mala, yo sé que es Ok. lunes, pero pues bueno, Rafa, hay que esperarnos a ver qué más nos da la selección Eh, mexicana y pues va a ser difícil hacer un podcast de 1 hora las próximas semanas. No, igual y en la Copa Oro nos da, ¿no? Y el eh, Mundial de Clubes. sí, le haremos la luchita, así que, y esa de él no es, porque ya ves que, sí sabes el trasfondo de la canción de Gavilán o Paloma, ¿no? No. ¿Cómo que no te lo sabes? Oh, bueno, te lo dejo de tarea, te lo dejo de tarea, yo no voy a platicar nada más. Adiós. Vámonos, nos escuchamos el próximo viernes. Chao.